día más de nuestra vida y seguir entendiendo cosas en el ambiente y en la atmósfera espiritual en la que la casa, en que su casa va a empezar a moverse, en que su vida tiene que empezar a moverse. Verdaderamente, estos son tiempos de bendición. Aunque no sean fáciles, son tiempos en que el Espíritu Santo de Dios está tratando con los corazones, está tratando con las vidas, está tratando con las familias, está tratando con las iglesias de Cristo sobre toda la tierra. Es tan importante entender el tiempo que estamos viviendo. Es tan importante y precioso para el Espíritu Santo tener los ojos abiertos, tener presente los tiempos, entenderlos, percibirlos, recibirlos. Es tan importante poder vivirlos de una forma diferente. Es tan precioso para el Espíritu Santo que nosotros seamos espirituales, que nosotros tengamos en nuestra sangre el linaje, la sangre poderosa del Señor Jesucristo, ese entender de las cosas espirituales. Es tan importante que se nos abran los ojos espirituales. Yo creo que en estos tiempos, ¿sí? En las iglesias de Cristo, más importante que el número, que las obras, es importante que la gente que se congrega pase de ser solamente un sentado o un congregado a ser un hijo de Dios. Qué importante es que tu vida tenga ese sentido, tenga ese conocimiento, tenga ese fuego, ¿sí? Qué importante es que tu vida empiece a caminar en esa atmósfera. Yo en esta noche quiero tocar todavía lo que representa una bendición en nuestras vidas. Y quiero, por favor, que abras tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 32, versículo 23. El libro de Génesis, capítulo 32, versículo 23. Y dice así. Dice, ayer les daba una enseñanza a las leonas en base a este pasaje y me pareció muy importante resaltar algunas cosas, ¿sí? Que estudiamos ayer. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Estamos hablando de Jacob. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Sí? Voy a pausar hasta ahí. Es claro, es claro y es poderoso lo que estaba pasando en la vida de Jacob. Aquel Jacob que había perdido una gran parte de su vida sirviendo a un Labán. Aquel Jacob que había versado mucho en lo espiritual. Tal vez en lo material él ya tenía cierto estatus y cierta riqueza, ¿sí? Porque tenía una bendición de Dios. Pero en lo espiritual, él no había alcanzado el propósito divino para el cual él había sido establecido sobre esta tierra. En lo espiritual a él le faltaba ese cambio, ¿sí? Ese mudarse. A él le faltaba activar el poder de la bendición en su vida, ¿sí? Entonces, a pesar de haber llevado una vida que vio milagros y que vio proezas del Dios Todopoderoso, del Dios de su Padre, ¿sí? Del Dios de genealogías y generaciones, el Dios de Abraham, ¿sí? El Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque así se abre en la Biblia, ¿sí? Él necesitaba experimentar ese poder de esa presencia, ese poder de lo espiritual, de la gloria de Dios en su vida. Él necesitaba vivirlo, ¿sí? Entonces, aquí vemos que él es llevado a una determinación. Cuando la vida de él es amenazada, cuando a él llegan oídos a él de que su hermano Esaú quería su vida y quería matarlo, él debe tomar determinaciones. Él debe tomar decisiones. Entonces él coge y les decía ayer, pone a buen recaudo a su casa y a su familia, ¿sí? Pero él necesitaba esa noche hacer algo por él. Y a lo mejor tú necesitas hacer eso por tu casa, ¿sí? Él necesitaba guerrear su bendición espiritual. Él necesitaba que toda maldición de su linaje y aún de su vida misma, ¿sí? De haber plantado muchas cosas en mentiras. Él necesitaba
derribar todas y cortar todas esas maldiciones, dejarlas desactivadas para activar bendiciones. Eso a él le implicaba estar aprobado delante de Dios, ¿sí? Aún en ese tiempo él necesitaba tener la aprobación de Dios. ¿Sabe? Él tenía una palabra, pero necesitaba que esa palabra se active sobre él. Y necesitaba que esa activación sea de una manera poderosa, de una manera que tal vez él no la entendía, ¿sí? Entonces, cuando él pone a recaudo a su familia y tiene el encuentro con el ángel, él entiende que ahora estaba frente a alguien que traía para él una respuesta y que necesitaba a él arrebatar una bendición. Recuerde que Jacob es aquel soñador, aquel visionario, aquel que vio una visión, ¿sí? A través de un sueño del Betel de Dios. Recuerda ese sueño donde los ángeles subían y bajaban esa escalera que llegaba al cielo. Sí, entonces yo les decía ayer mientras les enseñaba, les decía, fíjese en cómo faltaba en él esa violencia y por eso dejó que su vida tenga que acontecer tantas cosas, pese a ser un linaje con bendición, un linaje de promesa, un linaje de Dios, parte del pueblo, un patriarca, ¿sí? De los hijos de Dios, imagínense. Sí, pese a hacer eso, él le faltaba esa violencia de cuando vio él las escaleras que llegaban al cielo, sí, les decía ayer, él no corrió en la visión, no corrió en el sueño y se trepó esas escaleras y llegó al cielo. ¿Sabe por qué? Porque él necesitaba activar un poder en él. Imagínense, el Señor le mostraba su favor aún mientras él criaba ovejas, cuando estaba fuera del propósito, fuera de la promesa todavía, porque estaba fuera de la tierra, sí, estaba fuera de encontrar la visión, sí, estaba fuera de las cosas que Dios tenía para él, porque él seguía siendo un esclavo de Labán. Y a pesar que siendo esclavo el Señor le bendecía, ¿sí? Para pasar de una temporada a otra en su vida, para pasar de una estación a otra, para tomar territorios, él tiene que tomar su bendición y desactivar toda esa maldición también de negligencia, toda esa maldición que le trajo la mentira, toda esa maldición que le trajo el engaño, toda esa maldición que le trajo el hacer cosas incorrectas delante de Dios, ¿sí? Entonces él se ve frente al desafío de desactivar esas maldiciones para activar una gran bendición para su vida. Entonces, aquí en este pasaje de la Biblia nos habla claramente que Dios le envía un ángel y él entiende en el espíritu. Él entiende en el espíritu que él necesitaba arrebatar una bendición para su vida, que le iba a cambiar la historia. Le iba a cambiar la historia de sus generaciones. ¿Sí? Entiende, él iba a cambiar la historia de sus hijos. Porque él, si en ese momento no toma la decisión de tomar una bendición, hubiese acontecido, que a lo mejor José no hubiese sido el soñador, que a lo mejor José no hubiese entendido en el espíritu el trato de Dios. Porque el padre, recuerde que el padre soñó y dice, soñé y vi una escalera en el cielo. ¿Sabe? El padre ya soñaba. Entonces iba a tener hijos de la promesa que también iban a soñar. Pero él tenía que asegurar que esas bendiciones se extendiesen a sus linajes y a sus generaciones. ¿Sí? Entonces cuando él guerrea con el ángel, ¿sí? Él pelea su bendición. Él pelea el poder de la unción que Dios está colocando sobre ese linaje. Él pelea por esa unción. Él pelea por ese cambio de nombre. Él por ese título en el cielo. La gente se afana tanto por pelear títulos en la tierra. A veces la gente se afana tanto por ser establecido en la tierra, ¿sí? Cuando lo importante es ser establecido en el cielo. Entonces, mire, él pelea eso, hasta que el ángel, cansado de pelear, que le dice, suéltame, suéltame, porque raya el alba. Y yo le decía, ¿por qué el ángel tenía desesperación, sí, de retirarse? Porque ya amanecía, porque les decía que los ángeles también tienen horarios y guardias y cambios. Es impresionante, ¿sí? Como a una guardia, como a un cambio, como a un presentarse en el cielo, ellos no pueden faltar.
para que usted vaya entendiendo cuál era el apuro del ángel. Y es tan importante el diseño del cielo, tan exacto, tan perfecto, tan obediente, ¿sí? Tan preciso, que el ángel, pese a que él sabía que tenía que bendecirle, pero iba a apresurar el tiempo, iba a apresurar, ¿sí? Iba a apresurar que le suelte Jacob para él poderse presentar en el cielo. Esto nada más le cuento como para que usted vaya entendiendo un poco más de este pasaje y diga, ¿y por qué el ángel tenía apuro de irse? ¿Por qué un ser celestial tenía el apuro de retirarse? ¿No? Podía de pronto seguir peleando y tal vez este hombre llegarse a cansar. Pero hay cosas precisas en el cielo que son dadas y determinadas de forma exacta y perfecta. Los días no son comunes en el cielo. Cuando tú recibes algo del cielo, es perfecto y exacto, es planificado al detalle, con segundo, es establecido desde el cielo para que se cumpla sobre tu vida aquí en la tierra. Por eso a lo mejor que hoy estés escuchando este mensaje se debe a que hoy de pronto tú necesites planificar cómo guerrear tu bendición y entender que hoy es el día preciso, exacto, ¿sí? Es el mes preciso que está iniciándose, donde tú vas a tomar y vas a poseer tu bendición. Como a Jacob le cambió el nombre, ¿sí? Y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Imagínense como si el ángel no supiera. El ángel sabía con quién se iba a topar. El ángel sabía quién era ese hombre, pero le dice, ¿cuál es tu nombre? Ah, es que ese nombre, le aseguro que él, cuando le iba a decir Jacob, recordaba todo lo que él hizo. Le dijo Jacob, no será más tu nombre Jacob, desde hoy serás Israel, el príncipe de Dios, padre de las naciones, ¿sí? Imagínese qué poderoso. Y usted diría en un cambio de nombre, sí, fíjese, en un cambio de nombre. Él bajó la unción de su bendición, ¿sí? La unción de que iba a cambiar su estado natural para hacerlo un estado sobrenatural. Nunca jamás iba a ser el mismo, ¿sí? Cuando la unción te toca, cuando la unción es derramada sobre ti, es verdaderamente poderosa. Cuando la unción a través del nombre nuevo que Dios te da, cuando la unción a través del servicio que Dios te da, la unción a través del don que Dios te da, la unción a través de la presencia de Dios que está en ti, te toca, es poderosa, es gloriosa, ¿sí? Sabes, la unción no es temporal. La unción que el Padre determinó para sus hijos, para nosotros. Las unciones para un solo día. Las unciones no son para una semana o del domingo al lunes y ya cuando entraste el lunes al trabajo se te fue. No, Dios te unge hasta el final. Dios quiere tenerte y que vivas ungido, bendecido hasta el final de tus días. Así tal cual lo hizo con los profetas. ¿Se acuerda usted con el profeta, cómo vivió Elías, cómo vivió Eliseo? Tan poderosa la unción que ni la muerte en Eliseo pudo detener la palabra profética de Dios sobre él. Tan poderosa la unción de este hombre que cuando le faltaba completar un milagro y le vino, como dice la Biblia, y enfermó y murió, y le faltaba completar un milagro para que se cumpla la palabra sobre él, que iba a tener la doble unción de lo que tuvo Elías, ¿sí? Aún sus huesos cargaban esa palabra profética que hizo cumplir la palabra de Dios sobre la tierra, porque aún cuando ese soldado cayó sobre los huesos de Eliseo, este se levantó, ¿sabe para qué? Para que se cumpla una palabra profética que él iba a tener la doble porción de la unción de Elías. Por eso quiero decirte que Dios quiere ungirte, bendecirte todos los días de tu vida, ¿sí? No solamente por temporadas, no solamente por el fin de semana, no solamente para un encuentro, no solamente para una liberación, no solamente para que tú puedas predicar en un púlpito o llevar la palabra en una esquina, no, sino para que vivas ungido, para que seas ungida todos los días de tu vida donde tú te pares, para que la palabra profética y el propósito que Dios ha derramado sobre tu vida no se detenga, no te la detenga ni la misma muerte, ni la vida, ¿sí? Sino que simplemente se cumpla. Porque cuando Dios te pone en su mano, ¿sí? Estará contigo para siempre. Irá contigo donde tú vayas. Cuando Dios pone su mano sobre ti, tú serás prosperado por siempre, por todos los días de tu vida. Cuando Dios determina una palabra para ti, cuando Él pone y extiende su mano sobre ti, es para siempre.
no es por días, no es por hora, no es por temporadas, no es por el tiempo del COVID, no, es para siempre. Tendrás batallas, sí vendrán luchas, pero la unción siempre permanecerá sobre ti. Podrás ser señalado, podrán acusarte, podrán difamar tu nombre, difamarte, pero ¿sabes qué? La unción siempre estará contigo. Qué impresionante. Y sabes, cuando te llevo este mensaje me estremezco. Mi espíritu se estremece, mis huesos se estremecen, porque te hablo de una realidad que hemos vivido en la vida. Nadie te puede robar. Hoy en la mañana le decía a una amada, tal vez la gente intente robar gente de la iglesia, llevarse familias de la iglesia. El diablo les use para eso. Tal vez el diablo usa gente para no dar provisión, para llevarse personas que tienen provisión. Y podrán robarse muchas cosas, pero algo que no podrán robar, ni comprar, ni llevarse en injusticias y en mentiras, es la unción y la presencia de Dios, porque eso permanece. Así como podrán hacerte muchas cosas, hacerte sufrir, decirte muchas palabras, ¿sí? Golpear tu espíritu, golpear y entristecer tu alma, cansarte el cuerpo, pero nunca podrán robarte ni quitarte la unción que el Padre ya puso sobre tu vida. No podrán robarte. Qué impresionante es ese poder, qué impresionante ser bendecido por Dios, qué impresionante, qué poderoso es tener una palabra de Dios cuando Dios decide levantar a alguien. Cuando Dios decide levantar a alguien, Él es soberano en hacerlo. Es soberano. Cuando la mano extendida de Dios está sobre tu vida, ¿sí? Vienen tiempos de curación, de sanidad, de provisión. Vienen tiempos de misericordia, de gracia, de bondad. Aunque haya luchas. Y como les decía también ayer, les dije, aunque tengamos que matar gigantes, seguiremos siendo leonas y leones de guerra, ¿sí? Soberanamente Dios hará algo nuevo en tu casa. Soberanamente Dios está disponiendo en el cielo que en tu casa se hagan cosas sobrenaturales, ¿sí? Y en esta casa, el alto refugio, hagamos cosas sobrenaturales, ¿sí? No habrá quien detenga lo profético. Y puedes levantar tu mano en esta noche y declarar al cielo y decir, no habrá quien detenga lo profético en mi vida. No habrá. No habrá quien pueda pararse a detener lo que Dios va a hacer conmigo. Eso es tener una bendición que va a ser para ti y para tus generaciones, para tu genealogía, para tus hijos. ¿Sí? Vivir en esa bendición. Yo voy en el cumplimiento de las profecías en mi vida. Tal vez antes no caminaba en el cumplimiento de las profecías, solamente las escuchaba y las recibía, pero hoy me voy a parar en esos tiempos en que la unción va a activarse, va a ser poderosa en mí, que vive en un nivel espiritual impresionante, donde guerré aún en las visiones, en los sueños, donde entre en la unción del Espíritu Santo y vea las cosas espirituales y los demonios tengan que salir huyendo, porque aquel que murió por mí, hoy pelea por mí, hoy intercede por mí, hoy está conmigo, se mueve donde yo voy. Si tengo una palabra, una promesa que está sobre nuestra cabeza, debemos fluir en esa autoridad de esa palabra. Y también tenemos que vivir bajo autoridad. Porque qué importante es entender y abrazar las cosas poderosas de Dios, pero también hacer lo correcto. Mire, Jacob necesitaba someterse a Dios, necesitaba vivir bajo esa autoridad para recibir la bendición, necesitaba ceñirse del ángel, necesitaba humillarse, necesitaba tal vez ser probado, ser metido el dedo en la cadera y descoyunturado y sentir dolor, pero él necesitaba someterse a la autoridad del Dios Todopoderoso. ¿Sí? Porque no podremos fluir en autoridad si no estamos, si no tenemos, si no vivimos también bajo autoridad. Porque la autoridad en nosotros, tan importante es en el cielo, es un estado también, es un asunto de nuestro carácter y de nuestra madurez nuevamente. La autoridad es un asunto así de poderoso.
La autoridad es un asunto para moldearte. El que tú vivas bajo autoridad es un asunto de moldear tu carácter, es un asunto de empezar a moldear tu vida, de madurarte, ¿sí? Es un asunto de madurez. Fíjese, yo quiero que abras también tu Biblia en Isaías, capítulo 44. Y esta profecía es hermosa y dice, 44, versículo 1. Ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Fíjese, aquí le recuerda, ¿sí? Y aquí tipifica a la nación de Israel a través de Jacob. Y le dice, escucha, siervo mío, Israel. ¿Te acuerdas de aquel que era Jacob? Sí, porque era Jacob con todos sus errores, sus mentiras, ¿sí? Con toda la esclavitud que él tuvo de servir a un Labán, a un brujo, a un hechicero, porque eso era lo que era Labán. Sí, ese Jacob que vivió así, a ese yo escogí, a ese que yo transformé en Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová. Mire, el empezar de una profecía, qué especial amor de Dios que tiene. Ese que era y que yo hice Israel, ese que yo escogí, te digo lo siguiente, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurum, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y los ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Qué poderoso es Dios, nos vuelve a hablar de las bendiciones sobre los renuevos nuestros, sobre los renuevos que va a tener tu casa, sobre los renuevos que para estos tiempos vienen sobre la iglesia, sobre los renuevos que están determinados para los hijos de Dios. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano a Jehová y se le apellidará con el nombre de Israel. Imagínense. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Amén. Qué poderosa palabra, porque en el reino de los cielos hay un orden y hay beneficios, ¿sí? Hay honra para los que deciden andar en obediencia. Y aquí con qué amor ya le trata a Israel. ¿Sí? El redentor tuyo, derramaré bendiciones sobre tus renuevos. ¿Sabes por qué? Porque en el reino de los cielos hay bendiciones, hay beneficios, sí, hay honra para los que le honramos a Dios. Hay bendiciones eternas que se tienen que activar a tu favor, que se tienen que extender en tu linaje, ¿sí? Que se tienen que ver también sobre esta tierra, ¿sí? No hay ocultos en el cielo, no hay ocultos en la tierra tampoco, porque al final se verá todo, ¿sí? Se verán tus bendiciones. Y hoy puedes declarar al cielo, Señor, yo quiero hoy que se vean, que se empiecen a ver mis bendiciones. Así como mucha gente vio el tiempo de calamidad que yo viví, Señor, ahora que se manifiesten mis bendiciones sobre la tierra, del favor con el que tú hoy tratas mi vida, con la forma que tú me amas. ¿Por qué no le has de pedir a Dios si vives en justicia? ¿Por qué no le has de pedir a Dios si estás arreglando tu vida? ¿Por qué no le has de pedir a Dios si te has sometido a Él en obediencia? Si decidiste echar al piso las maldiciones, si decidiste tener ese poder y aceptar hoy con tal pasión esa sangre de Jesucristo para poderte presentar en las cortes celestiales de Él y empezar a vivir las dimensiones de gloria que solo están reservadas para los hijos.
¿sí? Porque de hecho, las dimensiones de gloria es para los hijos, ¿sí? Fíjate qué poderoso es entender un tiempo así para mi vida hoy. Qué poderoso es entender un tiempo así para la iglesia, para los amados hijos de Dios sobre la tierra. Sí, qué poderoso, ¿sabes? Porque las cosas que el Señor dio, lo dio para generaciones. ¿Sabe? Hay milagros en la Biblia que solo sucedieron y sucederán a partir de que cuando el Señor Jesucristo se fue. ¿Sí? Porque cuando el Señor Jesucristo se fue, dijo muchas cosas que yo no hice, ¿sí? En la tierra, las voy a hacer a través de ustedes, desde el cielo en la tierra. Entonces, hay promesas así de gloriosas que todavía no podemos entender. Hay bendiciones así de poderosas que todavía no se han ejecutado totalmente por la tierra. ¿Sí? Por eso una profecía así no es solo para ti, sino para todas tus próximas generaciones. ¿Sí? Y si hoy le damos dolores de cabeza al diablo, yo decía en esta tarde, si hoy somos capaces de darle todavía dolores de cabeza al diario, imagínate lo que es para las próximas generaciones si hoy tú logras alinearte al cielo. ¿Sí? Con solo tu alineación, con solo ese hoy ponerte en esa situación, hoy ponerte y tomar esa identidad de esa bendición, ¿sí? De ponerte en esa lucha, de arrebatar, ¿sí? Tus bendiciones y de desarmar las maldiciones y de desarmar las acusaciones de Satanás. Imagínate, si hoy tú tomas eso para tu vida, ¿qué podrán hacer tus próximas generaciones? Lo que viene sin duda es más grande. Por eso los padres tenemos un desafío mayor en estos tiempos. Hoy tenemos un desafío mayor, el no cansarnos con nuestros hijos, el no bajar la guardia con ellos, el de llevar a nuestros hijos a un estado de mayor búsqueda de Dios, a una situación en empezar a estorbar y a golpear en su alma y en su espíritu, a llamar y a despertar su espíritu de todas las formas concebibles, de todas las formas como Dios nos lo ha enseñado, ¿sí? Porque como padres tenemos que ser ejemplo en todo, ¿sí? Porque hay generaciones que vienen tras de nosotros. Y yo me refiero a padres físicos y también a padres espirituales, ¿sí? Porque hay tantos propósitos tan grandes y tan gloriosos en la casa de Dios. Hay propósitos tan impresionantes en el Alto Refugio con gente tan linda, con ustedes, ¿sí? Y deben tomar esa identidad, ¿sí? Primero es tu casa, tus hijos, ese poder del Espíritu Santo, esa gloria que ellos puedan ver, que ellos puedan entender, que ellos puedan creer, que ellos puedan palpar para que las cosas mayores aún se hagan a través de ellos. Esas cosas que ellos van a ver en tu vida para que crean, porque a lo mejor han visto solo una decepción en el pueblo cristiano, solo han visto unas vidas llenas de mentiras y de caos en el pueblo cristiano, ¿sí? Unas vidas con doble vidas. Ahora que vean que desde ti empezó el poder transformado de Dios, ¿sí? Qué necesario es ser ese ejemplo, ¿sí? Por eso aquí se habla de una herencia, aquí hablamos de una herencia de bendición sobre todas las demás generaciones de nuestro linaje, ¿sí? Hablamos, fíjese, que Jacob podía haber dejado una herencia mal educada, ¿sí? Una herencia que no estuvo bajo la autoridad de Dios. Aún Jacob mismo, si él no arregla su vida, Jacob no sabía obedecer. Jacob quería e hizo lo suyo, ¿sí? Pero en el cambio, él pudo recibir su bendición, ¿sí? El Dios del cielo es un Dios de segundas oportunidades. Por eso, por eso él pudo ser bendecido. Porque Dios es Dios de segundas oportunidades, ¿sí? Y podía haber destruido a Jacob sin ningún problema, pero decidió convertirlo en Israel, ¿sí? Decidió convertirlo en Israel. Podría haber destruido a muchas veces tu vida, de oírte hablar tantas cosas y hacer tantas cosas.
pero decidió darte un nombre nuevo. Decidió hacerte un Israel, un hombre, una mujer transformada, un hombre, una mujer con una oportunidad, un hombre, una mujer que hoy pueda recibir del fuego de Dios, de una pasión, ¿sí? Por eso Él nos sigue y nos da oportunidad, ¿sí? Porque Él hizo de un Jacob un Israel, de un Simón le hizo un Pedro, ¿sí? Que echaba fuera demonios, que sanaba con su sombra. Imagínense, porque un padre no ve su presente, ve su futuro. Hizo, sí, de un Saulo, un Pablo, ¿sí? Un Pablo, de un perseguidor, un ardiente amador y llevador de su palabra, un ardiente adorador, ¿sí? Un ardiente y profundo hombre de Dios, porque él no vio el presente de Pablo, él vio el futuro de Pablo, porque él no vio el presente de Sandra, de Iván, de Ligia, no vio el presente de Mónica, de Paula, de Marta, de Jimena, de Judith, de Carmita, no vio el presente de Majo, él vio el futuro de ustedes. Y él ve el futuro de ustedes. ¿Sí? Jacob, como les decía, un soñador, y su hijo José también soñó. Jacob vio la escalera del cielo y le faltó tal vez violencia para subir por ella. Pero su hijo José ya soñó con la estrella y la luna. Y él entendió en el espíritu desde el día en que soñó lo que Dios estaba tratando con él y a dónde le iba a llevar. Pero necesitaba ser transformado. ¿Sabe? No es una coincidencia que si Jacob soñó, su hijo también soñó. No es coincidencia que si su padre anhele lo mayor, ¿sí? No es coincidencia que tu hijo también anhele mayores cosas, cosas más grandes, ¿sí? No es una coincidencia, ¿sí? Que si un padre, ¿sí? Ame la venida de Cristo, su hijo también crea y declare que Cristo viene pronto. No será es una coincidencia en tu casa, pero tienes que entender, tienes que enfocarte, tienes que alinearte, tienes que tener una visión y una palabra poderosa, profética para declararlo sobre tus hijos y sobre tu casa y para guiarlos, para inspirarlos, para llevarlos, ¿sí? Por eso cuando Jesús vino a la tierra, Él también actuó sobre sus discípulos. No es coincidencia, es propósito, era propósito, ¿sí? Que los discípulos también echaran fuera demonios, ¿sí? Que los discípulos llevaran el evangelio de la paz, ¿sí? Que los discípulos entrenaran a otros discípulos y esos discípulos a otros discípulos y esos discípulos durante generaciones y siglos a otros discípulos hasta llegar y gestar los generales de Dios. ¿Sí? Generales de Dios que parieron una generación de avivamiento, que parieron gente y discípulos que vivieron y habitaron y hablaron las lenguas y las entendieron, que vivieron en el mover del Espíritu, que vivieron en el mover de los milagros, de las sanidades, generales de Dios, ¿sí? Y hoy es esta nuestra generación que gestaremos avivamientos mayores que los que ellos un día gestaron. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos dejó esta herencia, ¿sí? Y estamos en la lista. Estamos en la lista de los cielos. Y yo en esta noche quiero decirte, estamos en la lista de los cielos. Esto es una promesa para los hijos, ¿sí? Esto es una promesa para el justo, ¿sí? No por un día, no por una semana, sino para siempre. Amén. Quiero que abras tu Biblia en el Salmo 121, 8. Y dice la palabra de Dios, dice así: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Sí, yo te digo en esta noche, toma las bendiciones y la promesa de Dios desde ahora y para siempre.
Cuando salgas de tu casa, di Señor, Jehová guardará mi salida y mi entrada. Yo volveré a esta casa. Yo tomo las promesas de Dios. Cuando salgo a un trabajo, Jehová guardará mi salida y mi entrada. Cuando salgo de una casa, Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Aleluya. ¿Sí? Jehová me guardará porque sus promesas son para siempre. En la salida donde yo salga estará Dios y en la entrada también estará Dios conmigo. Sí, Él estará conmigo. ¿Por qué? Porque es para siempre. ¿Sí? Para siempre. Ah, usted tiene que aprender y entender el tiempo en que vive. Usted tiene que verdaderamente ser un hombre lleno de Dios, una mujer de Dios, ¿sí? Entendiendo que muchas veces sus palabras, muchas veces las promesas, las bendiciones de Dios sobre su vida van a traer persecución. Le van a traer persecución, ¿sí? Porque, ¿por qué? Porque el diablo dirá, este tiene una promesa de que la iglesia va a crecer, de que van a venir quienes le ayuden al pastor y quienes empiecen a servir. Pero entonces el diablo dice, yo voy a detenerlos. Yo voy a sacar familias, yo voy a desanimarlos, yo voy a enviar, sí, mensajeros que les hablen al oído y que empiecen a hacerles perder su fe, su llamado, su pasión. ¿Por qué? Porque una promesa de Dios, también una bendición de Dios trae persecución del diablo, porque Él siempre va a impedir que tú llegues a ese propósito. Por eso muchas veces ha sido detenido aún en el ámbito espiritual ministerial primero. Primero se te detuvo esa pasión, ese amor por Dios, aún para conectarte, sí, a las enseñanzas. Primero se detuvo, aún conectado, entraba por aquí y salía por acá sin que eso cause un cambio, una transformación en tu vida. Muchas veces, ¿por qué? Porque Satanás escuchó tus promesas, porque Satanás vio tus bendiciones y entonces empezó a luchar contra eso, ¿sí? Porque cuando eres hijo, ¿sí? ¿Sí? Tú no estás pensando en servir o no servir a Dios. Cuando tú eres hijo, tú decides servirle al Padre. Cuando tú eres hijo, tú no estás pensando si congregarte o no congregarte, tú te congregas. ¿Sí? Cuando viene esa bendición a tu vida, cuando viene ese poder de la unción a tu vida, sabes, se te van y se te despejan muchas cosas. ¿Sí? ¿Y sabes con quiénes pasa eso? Pasa con los hijos. Pasa con los hijos. ¿Sí? No solamente con aquellos que Dios formó, porque hay algo muy real, ¿sí? Sobre la tierra, aún en iglesias, hay gente que Dios formó, ¿sí? Pero hay hijos que Dios formó, pero que puso un propósito también. Sobre los hijos puso el propósito. Por eso es que es importante que tú al empezar a leer la palabra y al empezar a cumplirla, al empezar a tener obediencia para esta palabra, empiezas y te conviertes en un hijo con identidad, para que seas de aquellas generaciones que son transformadas por el Padre, que llevaremos avivamiento, ¿sí? Cuando tú honras el manto de la unción que el Padre pone sobre ti, Dios te va a honrar a ti también. ¿Sí? Si no nos dejamos guiar en este tiempo, ¿sí? ¿Quién nos va a guiar? ¿Cuándo lo haremos? Si no dejamos que nuestra vida en estos tiempos sean transformadas, ¿cuándo lo haremos? Yo les pregunto, ¿cuándo lo van a hacer? ¿Sí? ¿Cuándo van a dejar que su vida ya sea transformada? ¿Cuándo van a dejar guiarse? ¿Cuándo van a someterse? ¿Cuándo le van a dar al Señor esa parte de ti que está incluyendo la obediencia, que es tan difícil para las personas, que es tan difícil esa lealtad, pero eso es lo que demanda Dios también de nosotros, el ser leales, el ser sumisos, el ser entregados. La identidad de hijo es la más poderosa de todas las cosas, de todas las bendiciones, ¿sí? Es la más poderosa porque antes de llamar Dios, llamar al hombre como profeta, llamar al hombre como levita, como sacerdote, le llamó hijo.
Por eso es el reconocimiento en el cielo más poderoso que puedas tener en tu vida, ¿sí? Y eso se nota, eso se ve. Eso no solamente dices tú, ay, yo soy hijo o yo soy hija de Dios. No, eso tiene una demanda, eso tiene un fruto, eso se ve sobre la tierra, la verdadera identidad, porque muchos dicen que son hijos y no lo son. Yo realmente muchas veces digo, no son mis hermanos porque yo no sé hijos de qué padres son, pero del mío no. Y es fuerte eso, pero es la verdad. Y el cielo lo sabe. El cielo lo sabe porque se ve, porque ellos son testigos de todas las obras, ¿sí? Si me obedeces, ¿sabes? El Señor que te dice, si me obedeces, tú tienes y te mereces mi presencia. ¿Sabe? Cuando Dios sabía que Moisés se movía en las montañas y en el desierto, y le sale al encuentro, le sale en medio de una zarza ardiente. Y esto me sacudió en la tarde porque decía, ¿recuerdas cuando Moisés andaba en el desierto, entre rocas, ya abandonó todos el poderío de Egipto y decidió ser humilde y decidió dejar los títulos que a él le esperaban y toda la gloria que él iba a tener en el reino de Egipto y se movía como un simple pastor de ovejas entre la tierra? Me decía, y yo le salí al encuentro. Y salí yo para transformarle. Salí yo al encuentro de él en el desierto. Y lo primero que le dije en medio de la zarza ardiente fue, quítate las sandalias, porque el suelo que pisas, santo es. Y sabes, dijo lo que me conmovió de él, su obediencia, ¿sí? Su obediencia de sacarse las sandalias, ¿sí? Porque qué difícil es obedecer, me dijo. Yo no sigo a hijos rebeldes, yo sigo a hijos obedientes. Sí, me decía, ¿sabes qué me agrada del corazón de los hijos cuando me obedecen, aún en las cosas pequeñas? Cuando yo como a Moisés me decía, como tú como a Moisés, te ordeno que te quites los zapatos en el lugar donde te paras y tú me obedeces porque me entiendes. Porque entiendes mi presencia, porque entiendes que yo salí a tu encuentro, porque entiendes que yo empiezo a seguirte donde quiera que tú vayas, tú caminas y él te sigue. Yo camino y él me sigue, ¿sí? Y viene algo tan grande y tan nuevo para tu vida, pero tienes que ser obediente, porque eso es lo que más le cuesta a las personas. Y la obediencia te trae transiciones, ¿sí? Transiciones en tu vida, cambios en tu vida, te trae transformaciones en tu vida, ¿sí? Transformaciones tan marcadas y tan determinadas sobre ti, ¿sí? Pero el Padre va a ver lo que primero demanda de ti, una obediencia. Si usted tiene la capacidad de caminar en obediencia con una promesa, eso es lo más poderoso que usted tenga, eso es suficiente en su vida. Que usted tenga la capacidad de caminar en obediencia, ¿sí? Con una promesa, eso es poderoso. Eso es poderoso, eso es suficiente. ¿Sabe? Yo les decía ayer, a la gente le gusta en este tiempo también a veces presumir de lo que conoce y de lo que sabe y muchas veces de la teología, pero no les gusta obedecer. Les gusta presumir de muchas cosas, pero no les gusta amar. Les gusta presumir de mucha palabra, pero a la final acaban siendo palabreros porque no les gustó nunca el sometimiento. ¿Y cómo pesa eso? ¿Cómo pesa eso en la atmósfera, en el reino de los cielos, en la atmósfera espiritual verdadera, donde los hijos de Dios habitamos? Porque hay atmósferas espirituales falsas, ¿sí? Donde no están los hijos de Dios, donde no opera el espíritu de verdad, como dice la palabra, ¿sí? Por eso hoy quiero que tú entiendas en tu vida, si Dios te habló, Dios te habla una sola vez, ¿sí?
Y eso para ti es suficiente. Recuerda todas las cosas que Dios te ha hablado. Recuerda que Dios te quiere formar. Para entregarte un propósito, Dios va a formarte. Para entregarte bendiciones, Dios va a formarte, ¿sí? Y va a cambiarte. Para determinar en el cielo cosas a tu favor, Dios va a formarte de acuerdo a su propósito. Eso yo quiero en esta noche enseñarte sin cansarte, para que tú puedas guerrear hoy tus bendiciones, para que tú puedas guerrear tus bendiciones, para que tú puedas prepararte en esta noche y decir, Señor, yo sí quiero que hoy tú me bendigas. Bendíceme, ¿sí? Y da vida a mi propósito. Bendíceme, Señor, y aún cámbiame el nombre. Lléname del poder de la unción, que será para siempre. Amado Dios, amado Padre, en el nombre de Jesucristo en esta noche, sea tu presencia sobre cada hogar, sea tu presencia moviéndose en la atmósfera de cada casa, sea tu Santo Espíritu abriendo los cielos estén abiertos en cada habitación. Los cielos se abran a favor de los hijos. Los cielos se abran hoy para abrir dimensiones de unción y de bendición. Los cielos se abran para que hoy los guerreros de las bendiciones hoy las reciban, amado Padre. En el nombre de Jesucristo no entramos en nuestro nombre, sino en el nombre del Señor Jesucristo, confiados en su justicia, en su sangre, confiados en su amor, confiados en el poder de su sacrificio eterno sobre mi vida, para mis generaciones, para mis hijos, para la casa, Señor. Así yo entro hoy. Por Jesucristo, por Yeshua HaMashiach, mi Salvador, yo te pido por mi casa. Dile, yo levanto mis manos por mis hijos. Señor, que ellos alcancen el doble, que la bendición sea sobre mí y se extienda, Señor, nuevamente te lo vuelvo a pedir. En el nombre de Jesucristo, que el poder de la unción, el ser ungidos, separados para ti, hoy, Señor, derrama de tu aceite sobre mi vida. Derrama, Señor, esta unción que será para todos los días de mi vida. No tiene caducidad las cosas del cielo y el poder del cielo, del Dios Todopoderoso, no tienen caducidad. Por eso yo te pido, Señor, vivir ungida, vivir ungido, dile, todos los días de mi vida hasta los huesos, hasta mis mismos huesos, Señor. Que la palabra profética que derrame sobre mi casa y sobre mi vida no sea detenida jamás. No sea detenida de sobre mis hijos, no sea detenida de sobre las generaciones que yo no conozco aún. No se detenga, no sea detenida por la misma muerte, no la pueda detener la enfermedad, no la pueda detener ninguna arma forjada, no la detenga jamás, Señor, porque tú guardarás mi salida y mi entrada para siempre, aleluya. Y yo eso creo, que tú me ungirás todos los días de mi vida, no por una temporada, sino para siempre. Abre, Señor, mi corazón y derrámalo. Señor, mi alma, transfórmala. Señor, llena mi espíritu en el nombre de Jesucristo en esta noche. Ministrame en esta casa, ministrame, que los cielos se abran para toda mi familia, para mi esposo, para mis hijos, para mis hijas, se abre en el nombre de Jesús, se ha quitado todo impedimento, Señor, aún en esta noche envía tus ángeles, Señor, a cada hogar, enviando el mensaje de tu bendición, recordando tus palabras, tus promesas, Señor, a nuestro espíritu. En el nombre de Jesucristo, se abran los cielos ahí donde tú estás. Se abran los cielos ahí donde tú escuchaste. Se abran los cielos sobre tu vida. Sea hoy las respuestas del cielo llegando a ti. Sean bendito donde tú pongas los pies. Sea bendito el lugar de tu trabajo. Se te abran los cielos en tu
cuerpo para sanidad. Se te abran los cielos para provisión sobre tu vida. Se te abran los cielos en tu obediencia, en tu fidelidad, en tu bondad, en tu gracia, para honrar al Dios Todopoderoso. Se te abran los cielos para que le puedas entregar honra al Dios Todopoderoso y seas honrado. Se te abran los cielos sobre tu fidelidad para que se te ponga un nombre de fiel. En el nombre de Jesucristo, sea, Señor, guardada la casa de todo mal, de toda arma forjada, de toda peste destructora, de toda, Señor, palabra de maldad. Sea guardada la casa, los hogares, sean guardadas las vidas que se han propuesto servir al Dios Todopoderoso, servirle de todas las formas, servir con su presencia, con su palabra, con sus finanzas, con sus fuerzas, con su esfuerzo. Servirlos, Señor, sean guardados en el nombre de Jesús, amado Dios. Así te pido en esta noche sobre la casa, que sean hijos, que tengan sobre todo ese honroso llamamiento de hijos de Dios, y así vivamos, dándote un fruto muy agradable que declare nuestra bendición sobre esta tierra. En el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Aleluya, amén. Amén y amén. Sea muy bendecido. La unción del Dios Todopoderoso esté sobre ti todos los días de tu vida. Amén. Nos conectaremos, nos veremos, estamos ya en la casa, en la iglesia, ¿sí? La transmisión empieza el día domingo a las 10:30 de la mañana, ¿sí? Nos vemos también por Facebook, ¿sí? Gloria a Dios, sea para tu vida, sea la gloria de Dios tu vida, sea para Él la gloria. Les bendecimos a todos ustedes, les amamos, sea así la unción sobre ustedes ya en este tiempo, esa bendición poderosa, ¿sí? Hoy se empieza a ejecutar con cielos abiertos sobre cada hogar, en el nombre de Jesús. Un abrazo para todos. Gracias por esta ayuda, Iván. Gracias a ustedes por escucharnos. Sí, ahora sí yo creo que están a disposición también las grabaciones. Les he pasado por los grupos también de las leonas, pero también me pueden pedir por interno. Me parece que me faltó la segunda clase. Todas, desde que empezó a ayudarnos Iván, gracias Iván Soto, eres una bendición en esta área de esta tecnología que nosotros no conocemos, ¿sí? Está a disposición. Un bendecido mes, que este mes se vea